Al sur del Valle de Aburrá se gestaron ideas libertarias durante el periodo independentista, pero entrado el siglo XX surgió otra revolución. Las pinceladas de Débora Arango, las letras de Fernando González revolucionaron el arte desde el municipio de Envigado. Aquel lugar que hoy no solo enaltece con orgullo dos nombres que resuenan en el mundo, sino que sigue siendo epicentro del arte. El barrio Belén vio crecer a Óscar Restrepo y el municipio de Envigado abrió sus puertas para desarrollar al artista. Los primeros pasos fueron, como es común, un juego infantil al explorar los materiales con un único fin posible: crear de manera casi inocente lo que la mente, impulsada por el don innato, le pide realizar. Mis inicios fueron desde mi infancia. Tuve la fortuna de nacer en un mundo semi-rural, cuando la Medellín de los años 70 aún conservaba muchas fincas, mucho hato lechero. Esto fue por los lados de Belén Rincón. Y allí, en ese mundo agrario, encontré, yo creo que mis primeros maestros. Al frente de mi casa, de la finca, había un tejar. Y recuerdo mucho a un señor Benito Gómez, que era el celador. Nos dejaba meter figuritas de barro por las bocas de los hornos. Y a los 3 días íbamos a decirle a don Benito: ya podemos sacar las obras. Era muy bonito. Entonces mi contacto con el barro, con el quehacer de las labores de mi papá, de los trabajadores de la finca, de ese barrio aledaño a la finca que era Belén Rincón, que se construía a sí mismo. Entonces, a pasos de mi casa había una fundición. El vecino era albañil, el vecino era carpintero. Entonces eso entraba como por ósmosis el hacer. Aunque el niño parece jugar, en realidad explora, sueña e intenta realizar esos sueños. El creador infante, consciente o inconscientemente, va trazando el camino con esos primeros pasos. Por fortuna, Óscar Restrepo se encontraba rodeado de personas y espacios que le facilitaban el contacto con los materiales. De esa manera, la escultura empezó a manifestarse. El dibujo también hizo su aparición y, por qué no, su propia crítica. El artista crecía con más fuerza en su interior. Tal vez Óscar Restrepo no lo buscó. El arte nació con él y poco a poco fue encontrando su camino. La exploración trae como resultado el desarrollo, y más que elegir la opción es asumirse y reconocerse. Era el primer impulso de todo niño. Picasso decía que todo niño es un artista, que lo difícil es que siga haciéndolo una vez madura, ¿cierto? Y yo seguí, pero básicamente, por ejemplo, alguna vez hice una serie de ladrillitos pequeñitos que don Benito me los dejó quemar y quería construir una pequeña casa. Un amigo tenía un juego que se llamaba Estralandia, que eran fichitas que se pegaban, pero nunca me las prestaba. Entonces yo me inventé mi propio modelo de construcción a partir del barro. Todo niño dibuja, pero yo de mis primeros dibujos recuerdo frustración. Los niños dibujan, no les importa un comino si le quedó bonito o feo. Yo me frustré dibujando un corazón de Jesús de la sala. Mi primera frustración. Me quedó horrible. Y yo ya sabía a mis 7 años que eso era feo, que eso no era un buen dibujo. Sí. No es una decisión. Eso viene después con una serie de encuentros en la vida, de situaciones muy dolorosas, donde, como te decía ahora, como citando a Schopenhauer, que él decía que la única forma de comprender este mundo y de llevarlo era a través del arte. Y encontré en el arte una forma de comprender el mundo, de comprender la existencia, de comunicarme, de defenderme, de amar y también de odiar a través del arte. Definir el arte como parte de vida también es encontrar la mejor ruta para transitar. La Escuela de Artes de Eladio Vélez fue el primer acercamiento de Óscar Restrepo con la academia. El don necesita un poco de teoría para moldearse, y allí encontró el impulso que necesitaba. Esta y posteriormente la Escuela de Débora Arango son las que considera sus alma mater.
En esta última también tuvo la posibilidad de dejar su legado como docente. Para un artista es importante revelar su obra, pues es el medio por el que transmite su esencia y la deja para la posteridad. No menos importante lo es plantar la semilla en futuros artistas. Mi mamá decía que yo tenía poca escuela, pero mucho recreo. A mis 17 años ingresé a la Eladio Vélez de Itagüí. Es una historia larga y lo voy a resumir. A estudiar dibujo artístico. Fue mi primer inicio en la Eladio Vélez. Allí estuve los próximos 8 años, hasta los 25, que ya me fui para la Nacional. Pasé a la Nacional Artes y allí fue muy fugaz. Estuve 4 meses. No me acomodé a ese ritmo de ese tipo de academia. Por esos días descubrí la de Arango, que creo que es, junto con el Eladio Vélez, es mi otra alma mater. En la de Arango estudié y trabajé como docente, y allí me gradué como tecnólogo en artes plásticas. Es una experiencia maravillosa haber estado allí. El título es aprobado por el Ministerio de Educación como tecnólogo en artes plásticas de la de Arango. Técnica y estilo, dos conceptos relativamente fundamentales al momento de definir una obra y por ende a un artista. Pero como lo hemos advertido en otras ocasiones, no se puede debatir que el creador decida o no enmarcarse puntualmente en estos conceptos. El arte, además de creación, también es sinónimo de libertad. La libertad que no limita la imaginación y concepción de lo que el artista pretende revelar. Sin embargo, estilo y técnica son necesarios como herramientas teóricas para volver realidad la obra, más cuando el escultor, como en este caso, define lo tangible gracias a lo que quiere transmitir. Óscar Restrepo tiene un momento para cada material, o tal vez es la obra la que define cómo quiere ser al final. Hablar de estilo en el siglo XXI es bien complejo, porque es que el taller, el momento histórico, te plantean un sinfín de posibilidades técnicas y conceptuales. O sea, no soy capaz de decir yo solo tallo piedra, porque la piedra tiene su magia, tiene su momento, tiene inclusive su tema, y es explícito. Yo solo hago barro. No, el barro tiene su momento, tiene sus condiciones. A mí solo me gusta vaciar en bronce. No, él tiene su momento también. Entonces, yo veo el siglo XXI y veo la historia atrás como una gran juguetería, muchas posibilidades técnicas y conceptuales. Y de todas quiero nutrirme, y a través de todas quiero expresarme. El arte del siglo XXI es maravilloso por su infinidad de posibilidades. Entonces, yo puedo pasar de la figuración al abstracto con igual placer. Básicamente son las formas las que te reclaman la existencia, ¿cierto? Uno es como dijo una señora alguna vez en un conversatorio, los artistas somos paridores de significados. Entonces, la materia está ahí para que vos la transformes y te diviertas haciéndolo desde tu posición, ¿cierto? Por supuesto que no hay orgullo más grande para un artista que ver su creación terminada. Y si se trata de una obra pública, tal vez sea mucho mayor el sentimiento. Ya hablaremos de la obra de nuestro artista, pero antes mostraremos una faceta de la que también se enorgullece. Restaurar dos obras tan significativas como el monumento a la madre del maestro Constantino Carvajal y la piedra de Ayura del artista Sonia Tamayo han sido dos pasos importantes en su carrera por el significado que poseen en la historia del arte local y nacional. He tenido la fortuna de intervenir varias piezas y eso para mí es maravilloso, porque es meterse en el alma del otro artista y reinventarle su obra. Tuve el honor hace poco de restaurar el monumento a la madre de aquí de Envigado, y para mí fue yo temblaba tocando esa pieza de don Constantino Carvajal, que desde muy muchacho yo lo espiaba y le aprendí muchas cosas. Entonces para mí fue algo maravilloso tener contacto con esa pieza en particular. El monumento a la piedra de la Ayura
significó un reto muy grande porque era un reto de conservación, de restauración y de reubicación. Una pieza compleja por su construcción, una pieza moderna, y entonces había que pelear con la estructura física, con el desmonte de la piedra, que la sola piedra pesaba 980 kilos, una tonelada. Entonces fue muy bonito porque me exigió al máximo esa pieza. Óscar Restrepo, un artista que busca llevar el arte a la escultura, la pintura y hasta los escenarios. Estás viendo Escultur. El arte ha ocupado un papel fundamental en la historia del ser humano. Innato o no, es un don con el que determinados seres nacen y exploran. El aporte que este ha dado ha permitido conservar la historia, manifestar el impulso de crear y narrar desde la subjetiva mirada del artista hasta la respuesta particular del espectador. Óscar Restrepo nació con el don de crear. Esta habilidad le ha servido para expresarse, para manifestar un mensaje personal, pero también para interpretar la idea particular. Dentro de su obra pública se destaca un homenaje a las mujeres, una ruptura histórica de derechos ganados y reconocidos, ubicada en el Centro Formativo de Antioquia, CEFA. Una que le hicimos en el CEFA a Joaquín Vallejo Arbeláez, el fundador del CEFA. Fue una obra muy bonita en alto relieve. Fue una obra muy limpia porque el proceso de concepción fue muy agradable porque fue consultado con las directivas, con maqueta previa, fue muy bonito el trabajo. Sí. No jerarquizo mucho de dibujo, de pintura, de escultura, no lo jerarquizo, todo tiene su momento. Enfrentarse a un plano blanco con pinceles y óleos acrílicos o a un papel en blanco con un lápiz es igual de emocionante en su momento, ¿cierto? Que estar tallando una piedra, modelando barro. Entonces no jerarquizo por grado de importancia, todo tiene su momento. El corazón te dicta la necesidad del material. Esto se dice con un dibujo, esto se dice con 2 pinceladas, esto se dice con mármol. Sí, no jerarquizo mucho. En el medio se me conoce como escultor, pero en mi intimidad no jerarquizo. Voy a jugar con palabras. El oxígeno es vital y lo ensuciamos. El arte es vital y lo ignoramos. Pero no importa, uno sigue ejecutando su papel. Tantos años de creación también lo han llevado a encontrar su propio lugar en el mundo. En su taller se reserva la historia de su vida con el arte. Literalmente 4 paredes blancas exhiben el fruto de su obra. Como lo diría él mismo, él cura su iglesia y el artista su taller. Y allí es donde guarda el paso a paso de su recorrido, tal vez para enseñárselo a sus visitantes, quizá como lugar de inspiración. Es posible que más que eso, este sea su legado más valioso y busque recordarse a sí mismo que su camino ha tenido frutos y aún queda uno largo por recorrer. Yo le llamo el cubo blanco, el cubo mágico, la caja. Esa es mi caja, la caja de los sueños. Eso es un sitio que siempre he tenido, aparte del taller, como un sitio donde están mis proyectos a futuro. Y sueño llevar esos proyectos a enfrentarlos al mundo, a la calle, al formato, crecerlos, grandes. Sí, se va la oportunidad, mientras tanto habitan ese espacio. Aquí tenemos, por ejemplo, es una serie que se llama Horizontes, es una crítica
al hombre del siglo XXI, a ese mundo distópico, ¿cierto? Es una mofa cruel a los horizontes que nos ha dejado todas estas quimeras del capitalismo salvaje, ¿cierto? Un horizonte vacío. Esta es de una serie que se llama Las Plácidas, que es, esto fue muy particular porque fue una convocatoria que hizo el municipio de Itagüí para unas esculturas para las fiestas de la pereza. Y creo que hubo inconsistencias, pues, y hubo como cierto fraude. En todo caso, se decretó desierta la convocatoria y yo me quedé con las maquetas. De hecho, son piezas que se han vendido. Hay gente que me colecciona a mí y las sigo manteniendo ahí porque me gustaría algún día ponerlas en espacio público. Esto es terracota, esto fue un boceto previo antes de llegar al vaciado en bronce, un estudio preliminar. Sí. Y aquí tenemos una serie la serie de las arrierías que me parecen muy bonitas, de la lucha del hombre y de los animales con la tierra, ¿cierto? De alguna manera esa esclavitud implícita a la que hemos sometido a los animales, ¿cierto? Entonces me gustan mucho estos movimientos de esas luchas, esa lucha por no hundirse en el fango, siendo de barro, ¿cierto? Hay una relación también implícita en el tema del material. Esta es de una exposición que hice hace poco, están las maquetas, en una exposición, fueron en terracota, enseguida las vemos. Esa obra se expuso en el 2019 en la Casa de la Cultura, se llaman 601 señores. Básicamente eran 694 piezas en terracota que representan un sacerdote. Ahí pues abordo yo el problema con las jerarquías, con el establecimiento, pero básicamente era un juego. Yo no le boto mucho tiempo a eso de denunciar por denunciar. Era más bien un juego con el material, con la serialidad que me gusta mucho y con la puesta en escena de este personaje. A ver, básicamente la obra por encargo está supeditada a la necesidad del cliente, ¿cierto? La obra personal es a la necesidad de tú mismo, ¿cierto? De uno mismo, que casi siempre es el cliente más difícil de convencer, ¿cierto? Cuando una obra llega aquí es porque ya ha pasado por el filtro más duro, que es el mío, porque soy implacable. Creo que es el resultado de mucho pensar, de mucho dibujar, de mucho rayar, de mucho escribir. O sea, que lo que llega aquí es porque ya ha pasado por todo un montón de filtros. Recorrer la obra de Óscar Restrepo es encontrar una diversidad de técnicas y estilos. Lo importante en este caso es la creación y sobresale en cada pieza. Pero el arte es diverso y permite múltiples maneras de manifestarse. Y Óscar Restrepo no hizo una excepción. El teatro también le abrió sus puertas. Otra manifestación importante de su obra se ve reflejada en San Sebastián de Medellín, una apología al santo en tiempos de la violencia de nuestra ciudad. He tenido el gran privilegio de trabajar con el maestro Henry Díaz en varios montajes, y el último que hicimos, yo le decía, quiero, maestro, poner mi obra en su obra. Eso fue muy bonito, porque no era un telón de fondo, era una obra dentro de una obra. Fue muy bonito eso. No, San Sebastián de Medellín fue una puesta en escena muy bonita que hice con otros dos amigos. Leoyan Ramírez hizo el texto dramático y Juan David Manco hizo la música. Y es una puesta en escena muy linda. Es un stop motion acompañado de texto dramático y musicalización. Sí. Ahí se plantea mis dramas y mis miedos adquiridos en mi juventud con la violencia que vivimos en los años 80 y 90. Y quise consignarlos ahí. Fue un proceso de maduración primero fue performance, después fue una puesta en escena en vivo, desnudos, y llegó
la posibilidad de que estos dos grandes amigos míos se unieran al trabajo con el texto dramático y con la musicalización. Estuvo en un evento en Ciudades Hermanas en Mendoza, Argentina, y la última vez lo presentamos en el Pablo Tobón Uribe con la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Sí, fue una puesta en escena muy, muy bella. Independientemente de la manera en que cada uno lo describa, cada artista tiene una concepción importante sobre el arte. Sin embargo, el común denominador es la perseverancia que los incita a seguir y no detenerse. Cuando se es artista no hay tiempo para mirar atrás, pero sí un gran camino por delante. Es el trabajo constante. Vuelvo y cito. Picasso decía que él estaba siempre trabajando para cuando la inspiración llegara, lo encontrara trabajando. O sea, es una cosa que se hace mecánica, porque en cualquier momento te alumbra la varita. Sí. Es un dogma de fe, es un dogma. Sí, es mi tabla de náufrago muchas veces. Es la vida misma. Sí. No hay otra opción. No quiero otra opción. Lo hubiera buscado de alguna manera. Ya uno sabe cuál es su papel y ya quiere interpretarlo con toda la rigurosidad.